Doctor Esteban Ron, él es académico, experto en Derecho Electoral. Doctor Ron, quisiéramos conocer su punto de vista, cómo mira usted este punto coyuntural en el que nos encontramos en la campaña por el sí o por el no, la misma que concluirá el próximo jueves 13 de este mes, y los ecuatorianos acudiremos a las urnas el día 16. Se evidencia mucha desinformación, así lo reflejan también las encuestas. Un 70% de los ecuatorianos no conocen las preguntas o no pueden explicar sus alcances y significado, y prima la desinformación, particularmente en las redes sociales. Se critica al Consejo Nacional Electoral por no haber realizado un trabajo más eficiente en la divulgación de las preguntas y sus anexos. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación, como siempre, honrado con la misma. En la parte inicial de la entrevista, tú y Rosana hicieron algunas alocuciones, inclusive cuantitativas, respecto de cómo se ve esta campaña. Obviamente, lo que nosotros podemos hacer análisis es estrictamente dentro de los estudios de percepción, porque ya ver a profundidad cómo la consulta, o en este caso las preguntas, van discerniéndose en cada uno de los compuestos y de los estratos familiares y demás, es bastante complejo, pero sí, prácticamente, y de lo que se ve en los números y en las estadísticas lanzadas, es que es una consulta popular con mucho desconocimiento respecto de las preguntas, pero no tanto en el contenido de la misma, sino en los efectos, es decir, en la materialización y operativización de las mismas, ¿sí? De hecho, esto deviene de una estructura comunicacional y narrativas polarizantes que lo vemos en el Ecuador. Básicamente estamos ante una antípoda, ¿no? Sí, no, todo no. Y eso es lo que se ve reflejado sin conocer, como te decía, las implicancias, operativización y perspectiva de cada una de las preguntas. Por ejemplo, y en este caso lo que decía Rosana en un inicio, la pregunta de la reducción del número de asambleístas, que al parecer es la pregunta que mayor aceptación tiene en cuanto a la favorabilidad, ¿sí? No se conoce de que este precepto puede cambiar en la propia Asamblea Constituyente, y que en el caso, digamos, que no haya una constitución nueva, se aplicará recién al 2029. Entonces, creo que lo que ha faltado en este momento es hacer un análisis de cada una de las preguntas, saber de dónde devienen. Tenemos dos preguntas que devienen de reformas parciales ya tratadas en el legislativo, y otra estrictamente como propuesta per se del presidente, y una consulta hacia una asamblea constituyente, que además la asamblea constituyente, Gustavo, y esto es trascendental, debe ser entendida como un proceso. ¿Sí? No es que vamos a votar el 16 de noviembre y se cambia la constitución, no, 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 para nada. Vamos a elegir asambleístas constituyentes, vamos a elegir posiblemente una nueva constitución, se van a empatar y vamos a tener una gran elección nacional en el 2027, tendremos un periodo de transición hasta el 2029, 2030, tendremos una reconfiguración y codificación de las normas devenidas de la Constitución, quién sabe hasta cuándo. Entonces, creo que eso es lo que no se está viendo de esta consulta popular, y principalmente el entendimiento y perspectiva de cada una de las preguntas, pero nuevamente sobre la base de esa narrativa comunicacional polarizante, de antípodas, todo sí o todo no, sin una discusión interna de cada una de las preguntas, Gustavo. Doctor Ron, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Pues otro de los temas fundamentales en este proceso electoral, y bueno, no solo en este, sino en los otros que hemos tenido en relación a referéndums y consultas populares, pasa por los anexos. Pues es precisamente en los anexos en donde se detalla hacia dónde nos va a llevar la respuesta, ya sea un sí o un no, a cada una de estas preguntas que se nos está poniendo a consideración y que decidiremos como ciudadanos en las urnas el próximo 16. Difícilmente se ha podido confirmar que son muy pocas realmente las personas que se dan el trabajo de reflexionar sobre las preguntas, pero sobre todo leer los anexos, que es fundamental porque, como digo, es ahí en donde se define qué es lo que efectivamente y realmente va a suceder. El no leer los anexos está llevando precisamente también a que las preguntas desde cada sector se interpreten según el momento emocional, la coyuntura política y los intereses de cada sector. Así es, Rosana, y siempre vale señalar lo que tú señalas, ¿no? El tema de la lectura de los anexos y la comprensión de los mismos, ¿sí?
Digamos que las tres preguntas de referéndum, en este caso, los anexos son cortos, son directos además, ¿no? El tema de la eliminación de la prohibición de las bases extranjeras en el Ecuador es directo, el anexo es un cambio en un artículo específico. El tema del financiamiento de las organizaciones políticas también hay que explicarlo muy bien y señalar, y yo me he encontrado, y creo que les decía a ustedes en la entrevista previa con medios de comunicación, colegas abogados que todavía no disciernen el tema de la situación del financiamiento público de las organizaciones políticas, quedándose el financiamiento de la campaña, ¿no? Se elimina el fondo partidario permanente solo de las organizaciones políticas con ámbito de acción nacional y que han cumplido ciertos requisitos. El ahorro son 10 millones de dólares anuales. El tema de los asambleístas, sí, estamos de acuerdo, dicen las voces, con la reducción porque eso va a mejorar la calidad del número de asambleístas. No lo sabemos, es estrictamente percepción. ¿En cuánto se va a reducir? ¿Cuál es la representación? No, no hay un tratamiento a profundidad. Y lo principal aquí, Rosana, es el tema de la constituyente, la que sí tiene un anexo importante y grande. ¿Sí? Que es el estatuto constituyente, es el estatuto de funcionamiento de la constituyente, que debe entenderse principalmente en cuanto a tiempos, máximo 8 meses, ¿no es cierto? Con una elección intermedia de asambleístas sin requisitos. Entonces, todo esto es lo que en estos días que quedan, 10 días previo a la elección, en estos ejercicios como el que estamos teniendo, las universidades, la academia, el diálogo social, el diálogo familiar debe primar, ¿sí? Y como yo decía en algunas de las redes sociales, si alguien te dice todo sí, pregúntale un todo sí a qué. Y si alguien te dice un todo no, pregúntale todo no, ¿por qué? Entonces, creo que ese diálogo es el que tenemos que empezar a generar, pero lamentablemente la vorágine de la campaña, donde los actores políticos, tanto por el sí y por el no, no están respondiendo de forma adecuada en el discernir de cada una de las preguntas, sino que es una movilización social y política hacia una de las tendencias. Un tema que debemos reflexionar los ecuatorianos y esto o basado en experiencias recientes es sobre el valor de las consultas populares en Ecuador. Constitucionalmente, evidentemente, son reconocidas como mecanismos legítimos de democracia directa, pero aquí han sido objeto de una práctica política que las desvirtúa. Su acatamiento selectivo por parte del Poder Ejecutivo, diversos gobiernos en su momento, y también el Legislativo, y esto ha venido erosionando su legitimidad, debilitando la confianza ciudadana en el sistema democrático. Sí, a ver, las consultas populares son mecanismos legítimos de democracia directa, ¿no es cierto? Y en este caso, los dos que nosotros practicamos, sí, tanto el plebiscito como el referéndum, el uno con mayor profundidad que el otro, respectivamente, sirven y tienen el escudo de la manifestación, en este caso de los ciudadanos y ciudadanas, sobre asuntos de interés público. Pero ¿cuáles son los asuntos de interés público? En este caso, los que determina el gobierno de turno, porque lamentablemente la consulta popular vía intención ciudadana tiene un montón de trabas hasta llegar a materializarse. Entonces, los asuntos de interés público, y ese es el nicho, ¿no? Los asuntos de interés público son excesivamente coyunturalistas, ¿sí? Dentro del asunto de interés público quedan también manifestaciones populistas para reafirmar la aceptación de uno de los mandatarios, ¿sí? Y el otro tema que no ha calado todavía dentro de los gobernantes es que los mecanismos, en este caso de consulta popular, cualquiera de sus manifestaciones, inclusive la constituyente, requieren del control de constitucionalidad, de doble vía, uno de especificación de la forma en la que se va a consultar, si es una reforma parcial o es una enmienda constitucional, y la otra es el grado de constitucionalidad, es decir, la aceptación o la inmersión de la pregunta en la afectación positiva del bloque de constitucionalidad, y eso no lo han terminado de entender. No lo entendió el presidente Noboa, no lo entendió el presidente Lazo, no lo entendió el presidente Moreno, y Rafael Correa tampoco lo terminó de entender. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos ante una desnaturalización de este tipo de mecanismos que lamentablemente es una oleada latinoamericana y que se los utiliza para reafirmar la aceptación o la popularidad de un mandatario. Recordemos las consultas populares previas, ¿sí? Vamos a excepcionar, no me gusta hablar del tema de Correa porque genera más polarización, pero recordemos el tema de Moreno. Moreno hizo una consulta popular sin control de constitucionalidad. ¿Sí? Sin control de constitucionalidad, una consulta popular abiertísima que le elevó los niveles de aceptación y popularidad, siendo el presidente, creo que históricamente con mayor aceptación postelectoral del Ecuador.
con preguntas como, y válidas, como el tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad. ¿Sí? Y la reconfiguración del Consejo de Participación Ciudadana, etcétera. Luego el presidente Lazo hizo un ofrecimiento en el balotaje de una consulta popular para cambiar la constitución en las partes correístas, CPCCS y demás, y no la ejecutó sino 2 años después, justamente porque no entendió la configuración constitucional. Y en la actualidad, el presidente Noboa ha realizado 14 preguntas, ¿sí? 14 preguntas de consulta popular, más la consulta popular que ya ejecutó, que a pesar de tener algunos dictámenes de constitucionalidad favorables, la estamos viendo solo con tres. ¿Sí? 3 de 14. Y no es que no todas pasaron el examen, sino que son azarosas, son coyunturalistas y que en este momento les sirven para elevar su popularidad. O en este caso, el tema de la aceptación que le da un mecanismo gubernativo, obviamente, ¿sí? De respaldo popular. Y eso es lo que necesitan todos los gobiernos. Pero nuevamente, Gustavo, no es la forma. Es un abuso y desnaturalización del mecanismo que lamentablemente sigue siendo utilizado como un comodín, Gustavo. Hay también preocupaciones aquí en Ecuador sobre el riesgo que podría implicar una nueva constitución en cuanto a regresión de derechos, si es que no se respetan principios internacionales como el de no regresividad, especialmente contextos de concentración de poder, debilitamiento institucional, discursos excluyentes. ¿Cómo quedan también algunas decisiones que el pueblo ecuatoriano ha tomado en consultas populares? Uno de los casos más emblemáticos es el de Yasuní, la propia consulta de Cuenca, o la decisión que se tomó ya en el marco del gobierno del propio presidente de Noboa de decir no a los arbitrajes internacionales. Son temas que podrían ser revisados y quedar anulados por una nueva constitución. Se entendería, Gustavo, que no. Se entendería que no, que el perfeccionamiento del Estado constitucional de derecho hace que, a pesar de que exista un proceso constitucional o constituyente, se tiene que generar un entendimiento y un razonamiento mínimo histórico. ¿Sí? Por eso la categoría del asambleísta constituyente es absolutamente distinta del nacional legislativo. ¿Sí? Porque el asambleísta constituyente debe ser consciente justamente de estos pronunciamientos históricos. Una constitución tiene dos partes, ¿no es cierto? La parte dogmática y la parte orgánica. Bueno, y también la parte operativa, se dicen algunos autores. La parte orgánica, distribución del poder, y la operativa de cómo se manifiesta eso. Y la dogmática tiene unas cargas referenciales muy, muy de nuestra historia. Tiene una carga histórica, una carga cultural, una carga inclusive de idiosincrasia. ¿Sí? Y esto es lo que tiene que ser recogido por parte del constituyente. O sea, uno puede decir, ok, mañana instauremos pena de muerte, pero no se puede, pues en el Ecuador debido a los tratados internacionales, ¿no es cierto? Mañana, como decía el expresidente Gutiérrez, instauremos el tema de la prisión perenne. No, no, no se puede. O sea, hay unos marcos y hay unas determinaciones históricas, culturales, jurídicas que no permiten realizar esto. Esto se denomina, y los futuros constituyentes deben tenerlo muy presente, se denominan cláusulas pétreas. Estas cláusulas, ¿sí? Que si bien no están escritas per se, tienen que respetarse dentro del funcionamiento histórico de un Estado. Y eso es lo trascendental, ¿no? Y también tomar en cuenta los pronunciamientos previos de la Corte Constitucional, ¿sí? La tendencia en cuanto a administración de justicia con la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, etcétera. Entonces es un conocimiento bien complejo. Yo creo que hay una minimización, en este caso, de la labor del constituyente, simplificándolo y señalándolo como que inclusive cualquier inteligencia artificial lo podría ejecutar. No, 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 no es así, ¿no? Es un tema complejo, compuesto, histórico, y lo que te digo, ¿no? Estas cláusulas petras no pueden ser borradas de la noche a la mañana con una nueva perspectiva de constitución, Gustavo. Ahora, varias cosas se han dicho respecto de lo que podría ser la próxima constitución. Una de ellas, el tamaño. ¿Cuánto influye o incide o cuán importante es? El presidente de la República habló de una constitución que no debería tener o no va a tener, según dijo, más allá de entre 150 y 180 artículos frente a la constitución inmanejable, como se la ha calificado, de más de 400 artículos, que es la que está vigente. Mira, Rosana, esto es sencillo, ¿no? Un tema de número de articulado no te significa calidad de una constitución. Una constitución puede tener 600 artículos, ¿sí? Y puede ser viable si es que en este caso el gobernante y el proyecto de gobierno la sabe aplicar. Una constitución puede ser súper sencilla, como
digamos, en cuanto a desarrollo, como la colombiana vigente desde 1991, pues sí, a que nosotros que nos gusta el derecho comparado, y que te dan las cláusulas programáticas básicas de distribución de poder del Estado y deja de otras instancias de la administración pública la ejecución gubernativa. Entonces, no es un tema que va por un número de artículos. Sí hay una tendencia, eso sí te lo digo, hay una tendencia mundial global de las democracias de corte occidental de simplificar la burocracia. Y está bien simplificar la burocracia, ¿sí? De simplificar trabas que puedan existir o candados constitucionales que puedan existir para la correcta administración pública, de acuerdo, ¿sí? Pero no es un tema de número de artículos, es un tema de eliminación de trabas, como te decía, candados constitucionales. Obviamente nuestra constitución en este momento tiene instituciones fallidas y no hay que negarlo, ¿no? El tema del CPCCS es una institución fallida que la fórmula que el expresidente Moreno cambia en cuanto a su selección tampoco fue la ideal. Se la tiene que repensar, se tiene que hacer una redistribución de eso, de acuerdo, ¿sí? Pero los mecanismos fueron otros, son otros, mucho más sencillos. Entonces, también esa es parte de la reflexión, ¿no? La constitución no es un tema de estándar del número de artículos, es un tema de operatividad. Y tenemos que, en el caso de que sea favorable el 16 de noviembre, el proceso, tenemos que cuidar eso, como ciudadanos ecuatorianos, como interesados de la cosa pública, ver si es que el articulado es suficiente, ver si las personas que están ahí son probas, ver si la técnica de aplicación y la codificación constitucional va a ser la adecuada. Entonces, creo que es un proceso en general de vigilancia social que nos vamos a inmiscuir, pero que realmente va a un tema de calidad. Sí, de otro tipo de estándares que a veces, por aquí el libro de Bobbio, de la Ingeniería Constitucional, te habla de eficiencia estatal, de eficacia gubernativa, o sea, es más hacia eso. ¿Sí? No es una constitución proyectiva en el cual declaras el GDO un asunto terrorista, no, es un tema de funcionamiento estatal. Eso tenemos que ser muy claros cuando nos expresemos, Gustavo y Rosana. ¿Qué papel juega, doctor Ron, en este proceso, si llega a darse la aprobación del sí para la Asamblea Constituyente y este proceso que se inicia, el tema de los tratados internacionales firmados por Ecuador, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen el principio de no regresividad, que los derechos reconocidos no pueden ser eliminados ni reducidos arbitrariamente? Reitero que es un tema que preocupa el presidente de la República. Hace 2 días en un foro con empresarios en Washington habló de este tema, habló de una exacerbación, no recuerdo exactamente las palabras, de los derechos en Ecuador, sugiriendo que estos iban a ser intervenidos, y ha sido recurrente en el ejemplo de que a un PPL, a una persona privada de la libertad, se le tiene que dar prioridad por encima de cualquier persona para atención médica, dejando de lado incluso principios médicos de prioridad en este tipo de situaciones. Mira, eso Gustavo, separemos la pregunta, ¿no? El tema del rol de los tratados internacionales es parte de nuestra historia en primer lugar, y en segundo lugar es un tema de responsabilidades que tienen los estados en cuanto a las consecuencias de la firma de uno que devienen de obligaciones, ¿no? El mundo de los tratados internacionales no va a cambiar por un cambio de constitución, ¿sí? ¿Vendrán ratificaciones ulteriores de ciertas cosas? Sí, pero esa inteligencia general de los tratados internacionales tiene que ser incorporada en la parte dogmática de la Constitución, en esta parte que no se puede tocar mucho, ¿no? No puede haber una conculcación de derechos. Además, existen revisibilidades, y eso también es importante, mecanismos de revisibilidad, si es que no se estaría cumpliendo en este caso con ver la inteligencia de los tratados internacionales y del desarrollo de los derechos humanos, ¿sí? La propia Corte Constitucional, mientras funciona la Constituyente, va a seguir funcionando. Existe un mecanismo de revisibilidad de este tipo de asuntos a nivel del sistema interamericano. Entonces, no es un tema de carta abierta y vamos a conculcar derechos. Además, nuevamente, Gustavo, es parte de las cláusulas pétreas de esta situación. Ahora, el tema de los PPLs. El artículo 35 de la Constitución establece cuáles son los 5 grupos de atención, de atención prioritaria. Sí están las personas privadas de libertad, hay que decirlo, ¿sí? Pero no es que
un PPL en un hospital tiene una atención por sobre una persona no PPL que tiene una misma condición, ¿sí? El tema, y eso fue una narrativa horrible, nefasta en las redes sociales la semana anterior, ¿sí? Claro. Justamente por Hay, esa polarización. sí, hay muchísimos sitios en Internet que están explotando justamente ese argumento. Pero esto es sencillo de explicar. Mira, el artículo 35 de los grupos de atención prioritaria es un artículo programático, ¿sí? Te dice, señor Estado, en el caso de que usted tenga que atender a estas personas en el ámbito de sus competencias y respetando su condición, debe generar condiciones para que la vida de estos continúe. Sí, en el tema de los PPE, y además en el tema de salud, Gustavo, hay protocolos que tienen que seguirse, ¿no? Tanto en el servicio público como en el privado, en el tratamiento de emergencias. No es que llega un PPL versus una persona y no se los bate. No, 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 no es así tampoco, ¿no? Eso es una de las cosas que la polarización está generando, ¿no? Pero en el tema de la atención prioritaria, volviendo, es un tema de programasis del Estado. Está diciendo, estos son grupos que debes atender. Sí, que dentro de tus políticas y en el ámbito de las competencias de cada uno de los sectores del Estado debes atender. Como por ejemplo en el tema de los PPLs. Necesitan condiciones, en este caso, dentro de los centros de detención. Hay condiciones. Eso significa atención prioritaria. Las personas con discapacidad requieren de condiciones diferentes en el ámbito laboral. Las requieren. Eso significa la atención prioritaria. Pero no, pues ese tema de que es uno o es el otro, ese discurso exclusivo es el que nos está lacerando como sociedad. Entonces, nuevamente, Gustavo, en ese tema, si quieren excluir a los PPLs de los grupos de atención prioritaria dentro del proceso constituyente, se le podría hacer, ¿sí? Pero no deja de ser de atención gubernamental el sistema nacional, en este caso, de privación de libertad, y en el cual tienen condiciones que cumplirse por requerimientos, observaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero además también por tratados internacionales. Entonces, es cuestión, no sé si de retórica, pero es cuestión de acomodo del discurso y que hayan cláusulas operativas, pero no tampoco es tan extremo como se lo planteó la semana anterior, Gustavo. Ahora, doctor Ron, hay otras preocupaciones por estas supuestas limitaciones que impondría la Constitución actual para combatir la delincuencia, y uno de de estas preocupaciones pasa, si no me equivoco, por el artículo 76, que tiene que ver con el debido proceso. ¿Cuánto de esto podría o debería mejorarse si es que es real que la Constitución pone límites para combatir la delincuencia? El debido proceso es una garantía normativa, Rosana, que tiene que cumplirse en todo sentido, ¿no? El debido proceso son las cláusulas básicas del artículo 76 que tienen que manifestarse en todo procedimiento de juzgamiento, de actuación jurisdiccional que debe tenerse. Sí, no es que yo puedo cambiar el debido proceso de la noche a la mañana tampoco, ¿no? El debido proceso, conforme la configuración que nosotros tenemos en el artículo 76, igual es una conquista histórica, es un tema desarrollado por los tratadistas del ámbito del derecho y que te generan, como te decía, una garantía normativa, una garantía mínima de que en el caso de incumplimiento puede haber una nulidad de todo el proceso judicial, eliminando así situaciones de arbitrariedad. Entonces, el debido proceso es ser difícil que se tope. Por ahí algunas adecuaciones de lo que escucho en el diálogo es, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva, que ya no sería de última ratio, sino que sería mandatoria, etcétera. Esas cláusulas y esos temas no están desarrollados en la Constitución. Estas cláusulas son parte del desarrollo normativo. Sí, nuevamente, la Constitución lo que hace es garantizar una programasis mínima de ejecución de las instancias gubernamentales, estatales, y que hace que todo esto tenga una vigencia plena de derechos a través de o la generación de políticas públicas. Ese es el rol de la Constitución, no ser hiper detallosa. Por ejemplo, mira lo que tú dices, si se va a tocar el debido proceso y voy a hacer cambios sustanciales mínimos, estoy cayendo en el mismo error de la Constitución del 2008. Sí, es decir, ser hiper detallosa y generar nuevamente candados de exclusión. Entonces, todavía ese diálogo, creo yo, y al menos por parte de los representantes de gobierno y los del no, no está desarrollado, ¿no? No está desarrollado. Es penoso ver a los asambleístas haciendo campaña
por las generalidades de una constitución que no se sabe hacia dónde va, pero también es penoso ver por el no que no haya un discurso, o mejor dicho, un razonamiento del cómo se va a mantener y cómo se va a interoperativizar esas cláusulas vagas, vacuas, que ya van quedándose obsoletas de la Constitución. O sea, hacia allá Toquemos va llamado, en Rosana. el poquísimo tiempo que nos queda, en realidad hemos agotado ya el Sí, porfa, que tiempo. tengo otro compromiso, Gustavo. Sí, doctor, una última pregunta, porque es Claro. fundamental. ¿Qué puede pasar con la Corte Constitucional? Alto organismo sobre el que ha denostado el presidente, llegando incluso a generar una pugna que resultó hasta en acoso a este organismo y a sus miembros. ¿Se puede en una nueva constitución modificar significativamente el rol de la Corte Constitucional? ¿Podría esto eventualmente debilitar el control de constitucionalidad, el acceso a la justicia? En otras palabras, ¿en qué umbral sobre la Corte Constitucional podría moverse una nueva Asamblea Nacional Constituyente? Ya, primera situación, la Corte Constitucional no se va a ir a la casa mientras la Asamblea Constituyente funcione, ¿no? Va a funcionar. En segundo, sí, obviamente va a ser, yo creo que va a ser tocada la Corte Constitucional, pero recordemos que la Corte Constitucional tiene tres funciones básicas: el control de constitucionalidad bajo el modelo que nosotros tenemos, ¿sí? Es decir, posterior y concentrado. ¿Se puede cambiar el modelo del control de constitucionalidad? Sí se puede, siempre y cuando se siga garantizando que en este caso va a haber actuaciones técnicas respecto de la producción legislativa. Sí, podríamos cambiar el modelo de control, de acuerdo. Segundo, lo que más creo que molesta, que es el tema de las garantías, ¿no? 7 garantías que funcionan, unas bien, otras mal, en el ámbito constitucional. 4 de ellas son conocidas directamente por la Corte Constitucional. Reducir el número de garantías y eliminar esta calidad de tribunal que tiene también la Corte Constitucional. Creo que hacia allá va un poco. ¿Se puede topar eso? Sí se puede topar, pero no puedes eliminar las garantías. Es decir, no se puede eliminar la acción de protección, la acción extraordinaria de protección, el habeas data, no puedes eliminarlas, porque eso ya es parte del desarrollo del Estado constitucional. Lo que puedes modularlas a efectos de que sean conocidas en otras instancias, en algunas de ellas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la acción extraordinaria de protección, y la otra es la movilización orgánica de la misma, es decir, poner a la Corte Constitucional como una dependencia dependiente, así se denomina, ¿no? Puede ser una sala en la Corte, pero yo le veo contraproducente porque nuevamente la Corte Constitucional sigue teniendo un rol no solo de control, sino también de devolución de legalidad y constitucionalidad a las actuaciones del poder público. Y eso no podemos quitarlo igual dentro del desarrollo. Bien, muchas gracias por haber estado con Gracias, nosotros, Gustavo. doctor Rosana, Ron. excelente resto de semana. Han escuchado al doctor Esteban Ron Castro, experto en Derecho Electoral, él es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC Ecuador.